no volveré, no volveré. Vamos a aplaudir al Señor Jesús. Hermanos, hoy Dios tiene algo que hacer en la vida de cada uno de nosotros. Siempre es así. Pero la palabra que va a ser dada, estoy seguro de que lo va a ayudar, lo va a levantar, le abrirá los ojos, fortalecerá su espíritu y darle condiciones de que usted se apropie de la bendición. No importa quién sea usted, oiga lo que Dios tiene para decir y usted será bendecido. Jacob había escapado de la furia de su hermano, tuvo un encuentro con Dios y llegó a salvo a la ciudad de Siquem. Allí él compró parte de un campo a los hijos de Hamor y estableció su tienda y erigió un altar adorando a Dios. Pero enseguida ellos tuvieron una noticia muy triste. Uno de los hijos de ese ciudadano Hamor abusó de la hija de Jacob, Dina, y eso fue su gran derrota, una locura en Israel. Incluso con los padres queriendo que ellos se casaran, los hijos de Jacob realizaron un plan e hicieron una gran destrucción en aquel país. Jacob entonces conversa con Dios en serio, debe haber buscado mucho a Dios porque era un hombre de Dios, y Dios habla con Jacob y de eso quiero hablar con usted. Génesis capítulo 35. Después usted puede leer el capítulo 34 para entender lo que acabé de decir. Aquí dice así, Génesis, el primer libro de la Biblia, capítulo 35. Dijo Dios a Jacob, levántate, sube a Betel y quédate allí, y haz allí un altar al Dios que se te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, limpiaos y mudad vuestros vestidos. Levantémonos y subamos a Betel, pues allí haré un altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y que ha estado conmigo en el camino que he andado. Ellos entregaron a Jacob todos los dioses ajenos que tenían en su poder y los zarcillos que llevaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que había junto a Siquem. Cuando salieron, el terror de Dios cayó sobre las ciudades de sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Vamos a entender qué es lo que el Señor Dios nos está dando hoy. El Señor Dios dijo a Jacob, levántate, sube a Betel y quédate allí. Ese nombre Betel fue Jacob quien se lo dio, su nombre era Luz, cuando él vio la escalera que subía de la tierra al cielo y los ángeles de Dios subían y bajaban por ella, cuando él estaba huyendo de Esaú. Y él tuvo esa visión y pasó a llamarse Betel. Y Dios mandó que él se levantara y fuera a ese lugar y que se quedara allí y que le hiciera un altar al Dios que se le apareció allí cuando él huía de su hermano Saúl. Nosotros tenemos que hacer cosas semejantes. Estando en una crisis, y él estaba en una crisis antes, el Señor Dios se le reveló a él y mandó que él volviera al mismo lugar para que allí pudiera edificar un altar y quedarse allí. Nosotros tenemos en nuestra vida revelaciones de Dios en la palabra, y que no son cosas bobas y simples que ocurren al acaso. Son liberaciones que Dios nos preparó en su palabra, en el mundo espiritual, y que nosotros tenemos que volver a esas revelaciones estando en tiempos de crisis, acordándonos de cómo nos habló el Señor, de cómo nos liberó, y allí adorar a Dios, buscar al Señor porque vendrá más. La puerta que Jesús abre nunca nadie la cierra. Entonces, si en una época de crisis Él usó la palabra, habló con usted, y usted obtuvo fuerza, fe y superó esa situación, está enfrentando otra crisis ahora, y la enfrentaba porque la maldad que los hijos hicieron con la gente de esa ciudad
era grande y ellos podían vengarse, los cananeos y los fereceos podrían vengarse de lo que hicieron. Pero ellos también habían hecho maldades. Y Jacob buscó a Dios y Dios fue con él y dijo a Jacob: vuelve a donde me encontraste y quédate allí. Y Jacob le dijo a los hijos y a quien estaba con él: vamos allí y allí vamos a erguir un altar al Señor Dios. Vamos a leerlo de nuevo para no perdernos. Dijo Dios a Jacob, fue Dios quien mandó: levántate, sube a Betel, donde Dios estaba, y se le reveló, y quédate allí. Entonces nosotros tenemos que quedarnos en las revelaciones que Dios nos dio, en todas ellas, porque fue allí que Dios nos encontró. La revelación fue tan fuerte que no solo resolvió nuestro problema, sino que cambió nuestra vida. Y vuelvo a repetir, no fue una cosa simple. Eso fue pensado por Dios, fue una puerta en el mundo espiritual que Él nos abrió, a la que tenemos que volver. Y no solo para pasear, sino para quedarnos, para poner nuestra alma, nuestro corazón, para que nos abramos ante Dios y digamos: Señor, ven, habla conmigo, actúa en mí, transfórmame. Ahora no soy solo yo, ahora tengo una familia, tengo hijos, ahora tengo gente conmigo y quiero la liberación. Y haz allí un altar al Dios que se te apareció, o sea, a aquella revelación de la palabra, cuando huías de tu hermano Esaú. En otras palabras, si tú haces eso, Jacob, yo te voy a guardar como te guardé la primera vez. Está enfrentando crisis. Usted ya tuvo una experiencia con Dios, entonces vuelva a esa experiencia. Señor, estoy volviendo. Fue en tal época, yo estaba tan angustiado y esa palabra me consoló, me abrió el entendimiento, me reconfortó, me liberó. Y yo quiero ahora hacer un altar para ti. Quiero adorarte en esa palabra. Y usted puede escribirlo. Usted va a encontrarlo a Dios y va a salir de allí bendecido. Y hay gente que hace cuántos años, ¿sí?, dejó la palabra a un lado y solo está golpeando puertas que no abren. Y esa puerta está abierta para usted. En el nombre de Jesús. Vamos a la novela de la vida real. Mi vida era muy desordenada, ¿no? Trasnochaba en los bares, bebía hasta altas horas de la noche, perdía el control, ¿no? Pasaba de 10 a 15 días tomando todos los días, desde muy joven, ¿no? Desde niño, de los 15 años en adelante, y toda la familia siempre tomaba. Y yo me acostumbré a que eso era normal. Él vino del norte, de la misma ciudad que yo, ¿sí? Y nos conocimos aquí. La gente decía que su familia lo había echado para acá porque no lo aguantaban porque él tomaba tanto. Pasados 9 meses de noviazgo, Regina y Vicente se casaron. Y mi lucha fue esa, todo el tiempo contra la bebida. Tuvimos 3 hijos, él siempre ausente en la educación de los hijos, ¿sí? Llegué a pensar en dejarlo, pero teníamos 3 hijos, ¿qué iba a hacer? 3 hijos pequeños. Pagaba alquiler, ¿cómo los iba a educar? Siempre pensé en un día dejar de tomar, pero no lo lograba. Me quedaba una semana, un mes sin tomar, pero cuando volvía era peor de como estaba anteriormente, ¿no? Incluso estaba a punto de perder a mi familia realmente. Había días en que me arrodillaba en un rincón y decía: Señor, ¿hasta cuándo voy a vivir en este sufrimiento? ¿Sí? Me arrodillaba y lloraba porque no aguantaba más. Regina buscó en la psicología la liberación de su marido. Y él fue conmigo y conversó con la asistente social. Durante 6 meses fue maravilloso. Frente a lo anterior, ahora me sentí en el paraíso, porque él no tomaba más y venía del trabajo para casa. Pero hubo un cierto día en que vino una gente aquí para inaugurar un bar, justamente en la ciudad donde él vivía. Y lo invitaron. Ese día fue su desgracia. Fue al bar y recién volvió a las 5 de la mañana, borracho. ¿Sabe? Ese día casi lo mató. A partir de ese momento yo dije: yo voy a cambiar. Ya no voy a molestarme, yo voy a luchar, claro, voy a la iglesia y voy a intentar ver cuál es la solución. Y fue eso lo que hice. Regina escuchaba los mensajes del Dr. R.R. Soares por la radio. Decidió entonces ir a conocer la Iglesia Internacional de la Gracia de Dios.
Y así yo fui a buscar la iglesia y allí fue donde yo me identifiqué y busqué un auxilio. Estaba allí el pastor, me hablaba sobre mi problema todo y cuando llegaba allí conversaba con Dios y lloraba realmente. Y me decía que esa cuestión no podía seguir de esa forma. Fue a fin de año que mi esposa se fue a una vigilia y recuerdo ese día. Nosotros nunca habíamos estado separados en una fiesta así de fin de año. Y a partir de ese día yo me di cuenta de que no resultaría. Debía encontrar una forma de mejorar las cosas. Y fue entonces cuando fui a la casa de la cuñada de ella, ¿no? Y le pedí que hiciera una oración por mí. Y a partir de ese día, nunca más me acerqué a la bebida. Hoy solo tengo alegría. Paseamos mucho porque tuvimos unos 20 años sin pasear. Porque ella ya no quería salir conmigo porque cuando salíamos yo siempre me descontrolaba con el tema de la bebida. Yo la dejaba a ella que se fuera sola y me quedaba en esos lugares. También viajamos con las nietas. Hoy yo vivo un verdadero casamiento. Incluso le dije que el día 14 de junio cumplimos 30 años de casados y quiero renovar los votos. ¡Gloria a Dios! Vamos ahora a la primera pregunta. Doctor Suárez, ¿cuál es la relación del tabernáculo con Cristo? Hermana, yo no soy la persona mejor indicada para responder preguntas así. Son preguntas un poco teológicas. Que esa gente que estudió más tiene capacidad. Yo soy más un predicador de fe. Yo sé que en el desierto había un tabernáculo que tenía 3 partes y la Biblia dice que Jesús entró en el lugar santísimo, en el tabernáculo eterno, pero yo no sé, esas comparaciones la voy a dejar a usted sin una respuesta. O sea, usted va a ver qué respuesta cabe para eso. Porque voy a entrar en un camino que yo no sé, nadie lo sabe todo en la vida. Yo soy con mucho trabajo un predicador de la fe. Dios me usa por piedad y por misericordia de Él. Y ore por mí para que Dios me siga usando. Segunda pregunta. Doctor Suárez, ¿cuál es la relación de Jacob con el ángel y su transformación? Ustedes están muy chismosos. Quieren saber muchas cosas. El ángel del Señor allí se entiende que es el mismo Dios, por lo menos yo predico eso, que se manifestó en forma de ángel, porque cuando fue al principio luchó con Dios, después está dicho. Y eso me da el siguiente entendimiento de fe. Cuando Dios se nos revela en la palabra, porque es así como se nos revela, Él está en nuestras manos. Porque el ángel estaba en manos de Jacob. La Biblia dice que el ángel fue hecho superior a nuestras fuerzas. ¿Y cómo fue que Jacob luchó y no lo dejó que se fuera? ¿Qué ángel débil sería ese que va a luchar con un hombre? Y luchó la noche entera. Un hombre cuando lucha, en media hora lo vemos en las luchas de boxeo. Esos hombres que tienen esos brazos de músculo puro, al final ya están Si entra alguien más débil, los lleva al knockout. ¿Cómo un hombre luchó toda la noche contra un ángel y prevaleció? Es porque uno puede luchar con Dios. Cuando Él se revela en la palabra, usted puede luchar e insistir. Tú, Señor, me vas a bendecir. Volví a Betel. Estoy habitando en Betel y Betel es mía. Aquí es la casa de Dios. Es donde te encontré y quiero que hagas esto. Y Dios entonces cumplirá su palabra. Es todo lo que le puedo decir a usted. Preguntas teológicas, esas cosas de explicación, yo soy casi cero. Yo soy un predicador de fe y de los pequeños. Ore por mí para que Dios tenga misericordia de mí, me dé la gracia para que pueda cumplir mi ministerio. Entonces tenemos aquí la palabra que Dios le dio a Jacob. Ahora tenemos tiempo y vamos a estudiarla con un poco más de entendimiento aquí. Vamos un poco más ampliamente para poder entender. Es Génesis 35. Dios no hizo una obra nueva por Jacob. Él tenía un problema. Fue algo serio lo que sus hijos hicieron en Siquem por venganza porque abusaron de su hija y ellos querían lavar esa vergüenza con el muchacho, los hijos para la familia de Jacob, y ellos entonces tomaron esa venganza. Jacob lo debe haber buscado a Dios porque Dios le dijo: levántate, sube a Betel y quédate allí. Vuelvo a repetirlo. Primero usted tiene que levantarse. Usted dejó la revelación y se metió con otras cosas y el resultado es que el mal está
por atacarlo si no lo está atacando ya. Entonces levántese, póngase de pie ante Dios, libérese de las cosas erradas que le ocurrieron o que le están ocurriendo, de las obras malignas. Y no siempre las cosas erradas significan que usted está cometiendo un pecado. A veces usted está pensando que Dios lo está bendiciendo a usted porque se realizó en su vida económica y está prosperando mucho. Las personas del mundo creen que quien prospera mucho, quien almacena mucha riqueza, es una persona bendecida. No siempre. Bendecida es la persona que está en paz con Dios. Si Dios le quiere dar a ella bastante dinero, gloria a Dios. Si Dios no le quiere dar, gloria a Dios también. Nosotros no estamos en una competición para ver quién tiene más. La abundancia de bienes no significa que una persona está bendecida. Es necesario que esa persona esté en comunión con el Señor Dios. Y a veces tiene que liberarse. Está en un espíritu de ganancia, cada vez quiere más, solo quiere saber de dinero, almacena. ¿Para qué tanta cosa? Si un día nosotros nos vamos y vamos a dejarlo todo aquí. No, porque yo y mi familia tenemos que ser bendecidos, tenemos que tener mucho. Incluso parece una tentación solo para sacar a esa persona de la presencia de Dios. Si es el propósito de Dios que usted sea bien próspero, porque Él quiere usarlo para financiar su obra, quiere usarlo para poder dar empleos, está bien. Pero no sea esa persona gananciosa, no entre en esa competición que hay en el mundo donde todo el mundo quiere almacenar más, quiere ganar más. Parece que se siente más realizado cuando consigue un lucro mayor y guarda un poco más. Lo correcto es que usted se levante, se coloque ante Dios y que se suelte de cualquier atadura que lo esté aprisionando en la vida. A veces puede ser un pecado. Una persona de Dios cae en una pasión y nosotros ya hemos visto muchas veces eso. Y esa persona sale del plan de Dios completamente y se queda con esas cosas en la cabeza. Tiene que levantarse. Dios, quiero cortar esas ataduras porque yo no puedo vivir así. Y quien está apasionado muchas veces no lo nota. Los demás lo notan. Él pasa a actuar incluso de manera errada. Para él aquello es la felicidad o para ella aquello es la felicidad en su vida. Pero eso es todo plan maligno. Lo correcto es que usted se levante y no se quede solo de pie. Usted tiene que ir a la casa de Dios, donde usted ya lo encontró al Señor, a donde Dios se reveló. En la palabra, no es un lugar físico. Y allí en la casa de Dios todo esto es simbólico. Usted tiene que quedarse, convivir con Dios, tener comunión con Él. Y los recuerdos del pasado, las tentaciones que vienen, usted las tiene que ir cortando una tras de la otra. Si usted se deja, hermano, las tentaciones vienen de todos lados. Hablé de la tentación financiera y es una tentación de verdad. La gente ve puertas abiertas y quiere conseguir más. Y no vive más, no lo sirve a Dios. Es un esclavo de eso que él piensa que es bueno para él, que es la prosperidad, pero que tal vez para él sea malo tener tanto como tiene. Nosotros tenemos que estar en comunión, conviviendo, viviendo en Betel, hablando con Dios, para que Dios nos dirija en pensamiento, corazón, para que Dios nos muestre realmente si estamos fuera de su plan. Y el Señor Dios habrá de mostrárnoslo en el nombre del Señor Jesús de Nazaret. Se queda allí y allí hace. Es orden del Señor Dios. Quédate allí y haz allí un altar al Dios que se te apareció. En esa revelación de Dios usted pasa a adorar al Señor. Dios solo hay uno. Entonces, en eso que Dios habló con usted, aprovéchelo. Esa es su puerta. No quiera agarrar la puerta de otros. Dios le abre a cada uno de nosotros una puerta, y esa puerta es lo suficientemente grande, espaciosa, para que entremos y tomemos lo que queramos. Pero doctor, la puerta no es angosta y el camino angosto, es la puerta de la salvación. Dentro de la puerta de la salvación, Dios abre otras puertas, son las revelaciones de la palabra. Y es en esas revelaciones, en ellas que tenemos que vivir, poner nuestra fe, poner nuestro corazón, aprovechar lo que Dios nos está dando, reivindicar, asumir y vencer en el nombre de Jesús. Y haz allí un altar al Dios que se te apareció. O sea, vaya a Dios a través de esa revelación del entendimiento
que usted tiene. Mientras usted tenga una persona que le agrade o que haga que alguien le agrade a usted, para mal, usted aún no está bien. Sus actos, sus vestimentas tienen que ser las más limpias en el nombre de Jesús. Voy a orar por usted, Padre. Tú estás hablando mucho estos días. Y yo estoy seguro de que esta palabra vino del cielo a los corazones que tienen una vida complicada. A personas, Dios mío, que estaban oprimidas. Y la opresión, Dios, es una fuerza muy grande, más fuerte que la capacidad del más fuerte de los mortales. Y solo tú, Señor, nos puedes librar. Jesús dijo en la oración del Padre Nuestro que tenemos que orar para que tú nos libres de las tentaciones. Tentaciones de adquirir bienes, de tener una nueva persona en la vida, de ser lo que el Señor no nos llamó a ser. Vanidad de vanidades. Pero Dios, tu pueblo está orando ahora, aquí y en casa. Esa persona que solo piensa en cosas obscenas. Que Dios, entre comillas, ha cuidado a esa persona. Líbrala a ella, Padre. Dios, dale la purificación. Y dale vestidos nuevos a esa persona. Ella necesita vestirse como los ángeles se visten, como a ti te agrada. Esa mirada mansa, pacífica, suave. Oh, Dios mío, ese caminar vencedor. Dios, te estoy clamando a ti que cambies mi vida. Mi alma se apoyó en el alma de esa persona para cambiarla ahora. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Que venga la inocencia. Que venga la pureza. Que venga la santidad, los atributos de Dios. Y que vistan a estas personas. Padre, voy a usar tu poder, Señor, para liberarlos. En el nombre de Jesús. Yo deshago toda acción del diablo en su vida y lo expulso. Y digo, vete del corazón, vete de la cabeza, de los ojos, vete de los deseos, vete de la voluntad. Vete de todo el ser de esa persona. En el nombre de Jesús, yo bendigo al pueblo de Dios. No volveré.